En el ámbito educativo, filosófico y también en el psicológico, sin mencionar el de los libros de autoayuda, al que no me referiré porque no soy particularmente fan, hay un concepto en boga que es el de florecimiento. Este concepto es tan antiguo como nuevo. Aristóteles lo acuñó hace más de 2000 años, cuando entonces se preguntaba acerca de quién es el ser humano y a qué estaba llamado. Y vuelve a ser actual porque en el fondo se vincula al desarrollo pleno de las personas y de las sociedades, lo cual siempre es un anhelo común, sobre todo en tiempos difíciles. Si bien es cierto que para un desarrollo pleno no basta con una buena educación, sí es verdad que una buena educación apunta a ayudar a la persona a que realmente pueda lograrlo. En el ámbito de la psicología moral y recientemente de la psicología positiva, el florecimiento humano se entiende como bienestar y felicidad, lo cual habría que matizar para saber de qué exactamente es de lo que estamos hablando. Martin Seligman aborda este concepto en su emblemático libro de Florecer. En él sugiere que el florecimiento, entendido como bienestar, se mide a través de las emociones positivas, el compromiso y las relaciones positivas y el logro, a la vez que plantea como meta florecer cada vez más mediante el aumento de la emoción positiva, el compromiso, el sentido, las relaciones positivas y el logro. Uno de sus propósitos al desarrollar o explicitar esta teoría radicó en poder referirse a una cosa real, a un constructo, a una entidad que pudiera medirse directamente a partir de medir varios elementos que la componían. En los estudios científicos más recientes se suele distinguir entre dos tipologías de bienestar. En la primera se habla de dos ámbitos de bienestar: el bienestar hedónico, referido al de una vida placentera, y el eudemónico, referido a una vida buena, valiosa, significativa. En la segunda tipología se distingue dos tipos de bienestar: el bienestar subjetivo, es decir, un bienestar autorreportado, autopercibido, y el bienestar objetivo, referido a ciertos rasgos o elementos que son generalizables en las personas y por lo tanto medibles y comparables. Para el grupo de investigadores que integramos este equipo que intenta impulsar la educación del carácter, la acepción que mejor refleja lo que desde nuestra visión pedagógica y antropológica significa el florecimiento es aquel que se refiere a un bienestar eudemónico. Las profesoras Naval y Bernal, tras un largo recorrido en el estudio y la investigación de la educación del carácter, confirman que el concepto aristotélico de eudemonia es una noción ética, porque significa un tipo de vida, una vida buena, la mejor vida que las personas puedan alcanzar, en lo que depende de ellas, de lo que elijan hacer y de lo que de hecho realicen. Se refiere a una vida de decisiones y elecciones de acuerdo a bienes coherentes y con el modo de ser humano, racional y social, con la esperanza de que a lo largo de ella esa vida sea aceptada, querida por sí misma, sin que haya algo por encima de ella, es decir, como fin último al que podrían aspirar. En otras palabras, podríamos decir que nos referimos a una vida lograda, una vida hecha de modo personal, a partir de uno mismo y no como resultado de ciertas circunstancias, de la suerte, de la buena estrella con la que pudimos haber nacido o no, sino de la manera en la que soy yo mismo. En el logro de esa vida a la que aspiro, me va la vida. Se trata, por lo tanto, de una vida que va más allá de los reportes parciales de su rendimiento, más allá de éxitos concretos o incluso de la suma de ellos. Se trata de un modo unitario de ser y de vivir. Y en ese sentido, podemos lograrlo o podemos fracasar. Nadie tiene ese logro garantizado. Por ello, el planteamiento aristotélico de eudemonia se presenta en muchas propuestas educativas como el fin de la educación, una especie de bienestar que se experimenta en primera persona, es decir, subjetivo, de satisfacción con la vida, lo que Amado Nervo de cierta manera expresaba en su último verso del poema En paz: vida nada me debes, vida estamos en paz. Por lo tanto, no hablamos de una vida enriquecida desde fuera, como la imagen de aquella persona afortunada que ha ganado un concurso, que se ha ganado la lotería, que tiene una pared llena de medallas y reconocimientos, o que tiene una mansión y un yate para ir de vacaciones el fin de semana. Hablamos de un triunfo existencial que procede de su propia libertad,
de ser el autor de su propia vida, de una vida auténtica, reflexiva, decidida, comprometida y encaminada a bienes de largo alcance y de larga duración. Por eso, cada vida se logra desde sus propias circunstancias y con sus propios recursos. De otro modo, esto solo sería posible para algunos y no para todos, lo cual sería injusto. Por lo tanto, la clave está en la acción, en el actuar bien, en tomar buenas decisiones, en acertar en la decisión, en desear, aspirar, realizar e integrar aquellos bienes que son los mejores para mí en mi condición humana y personal. La acción, a diferencia de la producción, tiene su valor por aquello que transforma en mí, no afuera, es decir, no en lo que se produce, no en el resultado, sino en lo que me transforma y configura a mí mismo. Vanderbilt, director del Human Flourishing Program de la Universidad de Harvard, comparte la idea de que una vida floreciente tiene un componente ético, moral, además de los que sugiere la psicología positiva o la teoría de la autodeterminación. Vanderbilt propone 5 dominios: la felicidad y satisfacción con la vida, la salud física y mental, el significado y propósito en la vida y actividad, el carácter y la virtud, y las relaciones sociales íntimas o estrechas. Estos dominios satisfacen 2 criterios. Son vistos como fines en sí mismos y son universalmente deseados, lo que nos sugiere afirmar que esta perspectiva de florecimiento claramente puede ser el fin último al que aspire la educación. Esto de ninguna manera quiere decir que no es importante el dominio, manejo y aplicación de ciertos saberes como las matemáticas, la lengua, la historia, las ciencias en general y las diferentes tecnologías, sino que todas ellas representan fines parciales que se supeditan al logro de un fin mayor, que está por encima de ellas y que les confiere unidad y sentido, y ese fin es el florecimiento humano. Proponerse el florecimiento humano como fin de la educación supone para nosotros los educadores aterrizar en objetivos específicos la concreción y el alcance de aquellos elementos que constituyen el florecimiento humano. Esta es una tarea para cada uno de nosotros, en medio de las propias circunstancias y del conocimiento de nuestros educandos, de nuestra comunidad. Sin embargo, poder tener clara la idea universal de fondo es el primer y fundamental paso para poder avanzar. De otro modo, ejercemos una acción educativa al modo de quien ejecuta una receta o quien sigue un libro, lo cual es inoperable en la educación. En ese sentido, podríamos encontrar como una definición paraguas de florecimiento humano el desarrollo del potencial humano para lograr una vida buena. Bolver, de Ruyter y Skingel proponen una definición de florecimiento como fin de la educación que dice así: vivir una vida óptima en la que las personas son lo suficientemente libres como para tomar sus propias decisiones, llenar su tiempo con actividades y relaciones significativas y exitosas y sentirse felices o satisfechos con ellas. Bajo esta premisa y partiendo de esta idea de florecimiento como objetivo, la educación del carácter se convierte en un elemento clave para su conquista. Es decir, supone desarrollar la cabeza, el pensamiento, el corazón, los deseos, afectos y relaciones, y las manos, la acción, la vida social y comunitaria, de un modo coherente para lograr una vida plena y satisfactoria en sí misma. Al ser humano no le basta conocer qué es lo mejor para sí mismo, porque ese bien no se conseguirá solamente por pensarlo. Nadie es buen amigo solo por tener un gran discurso acerca de la amistad. Tampoco le basta desearlo o aspirar a ella. Nadie recupera la salud alimentando su deseo de ella, viendo imágenes o videos de vidas saludables. Tampoco es suficiente la voluntad recia y decidida que se embarca en cualquier proyecto y lo culmina sin saber si es valioso, sin tener claro qué sentido tiene y sin constituir un auténtico anhelo. Todo ello es necesario que se conjugue congruentemente entre sí y en relación con los otros para que verdaderamente resulte en un bien. Ese es el propósito del desarrollo de hábitos buenos o virtudes que orienten nuestra libertad a propósitos buenos. El doctor Marvin Berkowitz afirma en su libro emblemático Prime que la educación del carácter es para nutrir el florecimiento de la bondad humana y la moralidad es el aspecto más importante del carácter. No puede haber auténtico desarrollo del carácter si se deja de lado la moral. Y si no lo vemos claro, recordemos lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Mentes brillantes, grandes ejecutores y estrategas que encontraron una manera brillante, económica y práctica de acabar con millones de vidas y de manipular a millones de personas.
Y cito textualmente al doctor Marvin Berkowitz: el carácter consiste en una serie de características que motivan y permiten que uno actúe como un agente moral, con carácter moral, que uno haga su mejor trabajo con carácter performativo, que uno colabore efectivamente en espacios comunes para promover el bien común, carácter cívico, y que uno indague de manera efectiva sobre el conocimiento y la verdad y los persiga, carácter intelectual. Estos no son dominios aislados, pero se cruzan entre sí. Por lo tanto, el desarrollo del carácter moral es constitutivo del florecimiento humano y no solo es un medio para lograrlo. Así que si queremos vidas florescentes para nuestros alumnos, la educación del carácter bien merece la pena convertirse en una prioridad.